Bienvenidos amigos y amigas a esta edición nueva de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en los estudios de la costa oeste de los Estados Unidos de EWTN y Radio Católica Mundial en Orange County, California. Y desde aquí quiero darles una bienvenida y un agradecimiento por acompañarnos siempre en este programa, gracias a la bondad de Dios y a la iniciativa de nuestra querida Madre Angélica, inspiradora de este ministerio y de este apostolado. Hace pocos días, o pocos programas atrás, tuvimos un tema álgido, duro, pero muy importante de abordar, el tema de la pornografía en línea y los estragos tremendos que produce en general, pero especialmente en el mundo de las personas creyentes entre católicos y católicas, porque como sabemos es un mal que afecta a todos y que cada vez se ha convertido en un mal más accesible. Para ello tuvimos al autor del libro La pornografía online, una nueva adicción. Hoy lo tenemos de nuevo, Óscar Tokumura. Gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa. Muchas gracias, Alejandro, a ti por invitarme nuevamente. Bueno, Óscar, tú escribiste este libro, La pornografía online, una nueva adicción, y en este libro tú, de una forma bastante breve, porque como podemos ver no es un libro voluminoso, es un libro bastante fácil y muy accesible de leer. Hablas del volumen enorme de la industria de la pornografía, eso lo hablamos en el programa anterior. Sí. Hablas también de las características de cómo la pornografía tiene todos los componentes de una verdadera adicción, como las peores de las adicciones existentes, y de cómo esto tiene un impacto entre los creyentes especialmente, porque se produce un círculo vicioso de sentimiento de culpa, de deseo de guardarlo en secreto, que termina reforzando la adicción. Aunque esto lo explicaste en el programa pasado, quisiera volver sobre ese tema, quisiera que nos explicaras nuevamente cómo así un gran empresario de la industria pornográfica termina diciendo que el consumidor cristiano es un consumidor de pornografía rentable para la industria pornográfica. Sí, bueno, como te dije anteriormente, yo creo que ocurre lo siguiente, ¿no? Y este señor, este empresario decía que era un dato de marketing, un dato fáctico, que el creyente era un posible cliente, digamos, de la pornografía rentable, como lo has dicho. Y es que si bien yo por los muchos testimonios que he leído sobre gente que se descubre adicta a la pornografía, en el caso de la persona que no cree o no tiene un credo, digamos, el problema es como una especie de pasatiempo en el cual puede compartirlo, se lo dice a la novia, a la esposa y no se hace problema. En el caso de que es creyente y que sabe que está mal, es decir, en ambos casos hay daño, ¿no? Y el daño es real, pero en un caso hay inconsciencia, ¿okay? Y en el otro hay conciencia de que eso es pecado y que además colisiona con toda su escala de valores, con lo cual el tema de la responsabilidad y por lo tanto también la culpa hace que la persona tenga mucha vergüenza de pedir ayuda, ¿no? Entonces lo que lleva al ocultamiento, y eso genera la trampa perfecta, ¿no? Lo que te expliqué, es decir, que caes en algo malo, eso te genera una adicción, una compulsión, y no se lo cuentas a nadie ni pides ayuda. Por lo tanto, se genera un círculo del cual es muy difícil salir, porque el ABC de cualquier adicción es justamente la conciencia de que uno ya no tiene control sobre sí mismo y necesita pedir ayuda. Entonces, ese es el ángulo básicamente de lo que te expliqué la vez pasada, ¿no? Otro de los temas de los que hablaste y que abordas en el libro, abordas de manera bastante clara, Óscar, es el tema de la pornificación de la cultura. Sí. Y en el tema de la pornificación de la cultura, hablas de la manera como el porno, la pornografía soft, blanda, incluso se ha puesto hasta en series relativamente inocentes,
Ahora hasta la serie más inocente, los reality shows siempre tienen un componente sexual, estimulante, erotizado, grotesco, sí. Erotizado. Todo se ve erotizado. Hasta los dibujos animados, las figuras con que se presentan a las princesas, a los héroes, etcétera, están notablemente erotizados y sexualizados. Sí. Pero hay hay un problema específico que se ha convertido en algo cada vez más común entre los jóvenes, que son usuarios naturales de los dispositivos móviles, que se llama el sexting. Sí. Explícanos un poquito qué cosa es el sexting y explícanos un poco causas y las consecuencias, los efectos muchas veces no considerados entre los jóvenes que este sexting tiene. Sí. A ver, el fenómeno, como te comenté la vez pasada, es un fenómeno relativamente nuevo y es algo que ha ido mutando con relativa rapidez. El sexting es una mezcla de sexo con texting, o sea, es decir, mandar mensajes, ¿no es cierto? Normalmente son fotos, o sea, la mayor parte son imágenes, de entre chicos y chicas, a veces son novios o parejas, enamorados, que se envían, digamos, imágenes sugerentes o directamente desnudos a través de los móviles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón? Y eso ha sucedido hace poco, que a una actriz conocida, ¿no?, la protagonista de Juegos del Hambre, le hackearon el celular y soltaron en la red fotos de ella desnuda. Y la explicación, la justificación que dio era que ella prefería que su novio vea imágenes y se excite con imágenes de ella que con una desconocida, ¿no? Y eso fue más o menos masivamente aprobado, digamos, como algo que, bueno, tiene justificación. Claro, sí. Entonces, si es que la persona que es mi compañero afectivo, emocional, porque acá no sabemos si llamarlo novio, enamorado, conviviente, por lamentablemente el tipo de superficialidad de las relaciones. Sin embargo, si se va a excitar con alguien, que se excite mejor conmigo, y eso... Lo peor de todo es que encontró un cierto consenso cultural. La gente, bueno, claro, es mejor, ¿no? Claro, exactamente. Ese problema creo que encaja en lo que te expliqué, que hay una aceptabilidad de este tema, de la pornografía, y se ha vuelto muy común entre jóvenes el compartir esto. ¿Qué efectos tiene? Digamos, en primer lugar, normalmente es el hombre quien, digamos, presiona a la mujer para que le envíe imágenes sugerentes, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, la mujer, al ceder, digamos, 1, 2, 3 veces, lo único que está haciendo es alimentar algo, que es que, digamos, la persona, digamos, en poco tiempo, lo que le envíe, no importa lo que sea, ya no le va a brindar la satisfacción que esperaba. Por lo tanto, lo que va a buscar es otra cosa. Entonces, no resuelve ningún problema, es algo ficticio, o sea, es una trampa, digamos, el hecho de creer que con eso va a retener a la persona que, claro, que es una fórmula de lealtad, que es una fórmula de lealtad, no es ninguna fórmula de lealtad. Para nada. Y además está el peligro de que estas imágenes, o sea, se difunden en la red y no hay manera de contenerla, ¿no? Es decir, una vez que está suelta en Internet, no tiene límite a dónde puede llegar, ¿no? De hecho, se ha comprobado que muchas de las imágenes que se difunden en distintas páginas pornográficas son sacadas de Facebook o capturadas de redes sociales, porque no importa, digamos, lo que pongan incluso menores de edad, ¿no es cierto?, que se divulgan porque uno inocentemente postea prácticamente toda su vida personal en fotos y esas son usadas para eso. Bueno, imagínate lo que sería una foto de un desnudo, tiene un mercado, ¿no? Tiene un mercado de todas maneras. Y es como advertencia para la gente joven que cree que esto es una moda, un entretenimiento, algo relativamente inocente, ¿cuál sería tu advertencia fundamental si tú le hablaras a un joven o una joven? ¿Cuál sería tu advertencia fundamental sobre esta forma específica de pornografía? Sí, mira,
hay una película que se llama Las ventajas de ser invisible, que tiene una frase que para mí es genial, que un chico le pregunta a un profesor de literatura, dice, porque él dice, tiene una hermana y una amiga que son maltratadas por sus novios, ¿no? Por sus respectivos novios. Entonces le pregunta al profesor, ¿por qué hay gente buena que elige gente mala? Dice, ¿no? Entonces el profesor le responde, dice, mira, porque aceptamos el amor que creemos merecer, ¿sí? Es decir, yo acepto que la persona me maltrate porque me considero que no soy digno de más, ¿no? Entonces, cuando una persona, ¿sí?, me pide a mí que le envíe una foto desnuda, etcétera, esa persona no está entendiendo quién es la otra persona. Es decir, no hay una valoración real. O sea, ¿por qué? Porque lo que le está pidiendo es algo de lo cual se va a aburrir en poco tiempo y que no expresa todo lo que la persona es. Es decir, la persona es un misterio y es algo noble, digno, que tiene que ser respetado. Cuando esa barrera se elimina, ¿qué queda? O sea, ya prácticamente no hay nada. Entonces, lo primero que tiene que brotar en la persona, en un joven, es decir, o sea, yo valgo más que eso, ¿no? Y esta persona no tiene derecho a pedirme una foto sugerente ni erotizada, etcétera, porque no hay ninguna razón para que lo haga, ¿no? Entonces, tú te mereces más, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que yo diría en términos prácticos. Y además, digamos, esa idea de que lo voy a retener por esto es absurda, o sea, no sucede en la realidad, ¿no? Es simplemente una ilusión. Entonces, me parece importante hacer este pequeño excurso sobre el sexting porque te comentaba la vez anterior cuando tuvimos aquí también en Orange County, estuvimos en el programa conversando sobre la salida de tu libro y sobre el diagnóstico que realizas en tu libro, te comentaba de un escándalo que se produjo en el estado de Colorado y que ha detonado toda una investigación y una investigación que como ha involucrado a todo un colegio, la policía no sabe a quién culpar, porque, digamos, no va a meter a un colegio entero a la cárcel, ¿no? O no va a penalizar a un colegio entero. Entonces, están discutiendo con las autoridades educativas, el problema, digamos, se ha vuelto más complejo todavía, sí. Y forma parte de, precisamente, esta pornificación de la cultura, ¿no? Sí. Este escándalo se produjo no en una de las principales ciudades de Colorado, es en un pueblo relativamente pequeño, ¿no? Y se ha producido en la escuela de este pueblo. En consecuencia, ha escandalizado al pueblo entero. No estamos hablando de una escuela en una ciudad grande como Denver, que tiene muchísimas, Colorado Springs, Pueblo, en fin, que son ciudades más grandes. Estamos hablando de un pueblo con un número de habitantes que tiene una sola escuela intermedia y una sola escuela secundaria. Y el escándalo abarca todo esto. Claro. Lo señalo como anécdota para ver cuán fácil es que esto se convierta en un problema e involucre a nuestros propios jóvenes y a nuestros propios familiares. Y antes de pasar específicamente ya al tema de la terapia para el tema de la pornografía, así como tú has tenido unas palabras que me parecen bastante sabias para dirigir a los jóvenes, porque creo que a los jóvenes hay que animarlos, como decía San Juan Pablo II, a buscar lo más alto, lo más noble, ¿no? ¿Qué le dirías a los padres, al padre que a su hijo adolescente, a su hija adolescente le está diciendo, confío en ti, te voy a dar un teléfono móvil, de ahora en adelante tú manejas un teléfono móvil? Respecto de este tema, ¿cuáles serían unas palabras de sabiduría que un buen padre cristiano podría decirle al hijo o a la hija? A ver, sobre ese punto, mira, yo creo lo siguiente, porque eso me lo han preguntado muchos padres de familia. Yo creo que antes de darle o cualquier dispositivo móvil a un adolescente o a un joven, creo que es necesario que el padre le hable a su hijo o a su hija de este problema. ¿Sí? O sea, es decir, porque algunos tienen miedo de escandalizar, pero mira, si los promedios hablan de que a partir de los 11 años ya tienen contacto con pornografía, o sea, esta persona
lo que sea que vaya a enterarse es mejor que lo sepa por el padre. Es decir, si se va a enterar, mejor que sea por ti. ¿Por qué? Porque si este chico se entera por el hermano mayor, por un amigo, por el colegio, por lo que sea, cuando caiga en el problema no va a tener a quién recurrir, porque va a decir, papá no va a entender esto, mamá no va a entender esto. Pero si tú eres la persona que se lo dice y se lo advierte y le dice, mira, esto puede pasar, este es un riesgo, ten cuidado con esto, o sea, ya sabe que su padre está enterado, ¿me explico? Y por lo tanto, naturalmente va a poder acudir a decir, mira, estoy en este problema. ¿Okay? Cosa que no va a suceder si es al revés. Lamentablemente, oye, y eso es un fenómeno que está sucediendo, o sea, lo que está pasando con la pornografía es que se está convirtiendo en la nueva referencia de educación sexual. Es decir, sexualidad equivale a pornografía. Por lo tanto, o sea, las expectativas que se genera un joven o un adolescente respecto a el comportamiento sexual normal, ¿no es cierto?, es el parámetro de la pornografía. Que es totalmente enfermizo, patológico. Y totalmente ficticio, es artificial. O sea, así no se relacionan las personas, o sea, en un matrimonio, por ejemplo, de manera sana y digamos, cristiana. Amorosa, digamos. Cristiana, así es, en donde hay comunicación, hay afecto, hay intimidad, hay cariño, ya. Eso está excluido de este nuevo parámetro, ¿no? Este nuevo paradigma. Entonces, el problema yo creo de prevención es fundamental, y cuanto más temprano mejor, porque el tema en verdad es epidémico, ¿no? Una de las cosas en las que digamos, yo me tropiezo es que, o sea, estamos ante un tema de una posible adicción que no tiene comparación en la historia humana, digamos, porque, o sea, tiene un anclaje de edades, digamos, o sea, entre 11 años, ¿no es cierto?, y X, que no ha tenido ninguna droga conocida, y tiene una difusión, digamos, que además es prácticamente incalculable, o sea, justamente por la misma naturaleza anónima, ¿no? O sea, antes para ser un drogadicto era algo tan evidente y visible que uno los podía localizar y decir, bueno, es un sector marginal. Hoy en día no pasa eso. Yo creo que estamos ante una situación que no tiene precedentes, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Tú propones una serie de aspectos terapéuticos, de sanación, sí, de curación, respecto de la pornografía. Antes de entrar a esos aspectos, me gustaría que expandieras un poco más sobre el tema de la prevención de la que también hablas. Como hablas de la excesiva sexualización de la sociedad, de la pornificación en realidad de la sociedad, una escuela católica, pero especialmente una familia católica, ¿qué medidas puede tomar para prevenir que sus hijos, que los miembros de su familia, que los seres queridos caigan víctimas de esta adicción? Yo creo que hay dos dimensiones de este tema. El primer tema en cuanto a la prevención creo que es la sana instrucción y la sana catequesis sobre el tema sexual. Es decir, que no se tenga como un tema tabú del cual nadie puede hablar, sino que más bien sea un tema de conversación. Es decir, que se hable sobre el tema y que se explique en qué consiste y por qué, qué elementos te señalan a una sana y recta sexualidad, ¿no? Te interrumpo sí, ahí, sí. Oscar, con tu permiso, porque nosotros los católicos y la Iglesia defiende a los padres como los principales y primeros educadores de los hijos sobre la sexualidad. Y esa es una defensa que vamos a hacer siempre. No le corresponde al colegio, no le corresponde al Estado, exacto, no le corresponde a las ONGs como Paternidad Planificada, que son corruptores de nuestras personas, pero yo creo que muchas veces nos hemos quedado en la defensa del derecho de los padres, pero no en el ejercicio. Es decir, que los padres tienen que hacerlo. Así es. Entonces, me gustaría que entraras un poco en ese tema, en la responsabilidad de los padres de abordar estos temas y no esperar a que sea reactivo. Bueno, si mi hijo se entera en la calle, vendrá a decírmelo y entonces yo le explicaré. Claro. Así no funciona la educación en el amor y en la sexualidad integral. No, totalmente de acuerdo. Mira,
definitivamente tiene que haber una actitud proactiva de parte de los padres. Es decir, no pueden esperar a que el problema aparezca, sino que tiene que más bien ser, o sea, tiene que haber una base, unos cimientos sólidos sobre los cuales el hijo entienda y aprenda. O sea, porque es importante que entienda por lo que le expliquen y aprenda viendo también la relación de cariño, de amor que hay entre los padres, de diálogo, en el cual ese es el contexto natural y en el contexto de permanencia en el cual la sexualidad se vive sanamente. Pero tiene que ser explicitado, ¿no? O sea, no basta con que simplemente se espere, como tú dices, a que surja algún problema por ahí, sino que hay que ejercer ese derecho de explicar y de hablar del tema, ¿no? Sobre el punto hay literatura, se puede buscar, o sea, porque muchas veces el tema es incómodo, hay que decirlo, o sea, a veces un padre no tiene ni siquiera las herramientas sociales a veces pues, para explicarle, bueno, hijito, vamos a hablar de este tema. Yo sé que es difícil, pero hay maneras y hay especialistas que se dedican a eso. Tú sabes perfectamente, en mi caso la terapéutica no es mi área, pero sí hay expertos que saben cómo abordar el tema, ¿no? Entonces tampoco es imposible ni es tan difícil, ¿okay? Entonces ese es un primer ángulo que yo creo que es fundamental. El otro ángulo que es más práctico, si quieres, es ser consciente de, porque yo creo que en muchos casos no hay conciencia de eso, es decir, que cuando a una persona le das un dispositivo móvil o le das una cuenta de internet con datos de tal magnitud, etcétera, esa persona va a acceder a prácticamente cualquier cosa. Entonces, yo creo que no hay esa conciencia, ¿no? Hace poco unos amigos decían, bueno, a cada hijo le dio una cuenta de Netflix, porque bueno, felizmente Netflix tiene una sección que es gay y lésbica, ¿no? O sea, claro, no aparece en la primera página, pero cuando tú bajas un poco, drama, acción, y aparece, o sea, ese género. Entonces, y estos papás no sabían, no tenían idea, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco pueden estar tan desinformados de lo que le están terminando de dar a sus hijos cuando le dan, por ejemplo, un dispositivo. Yo conozco familias que toman medidas más radicales, como, bueno, en la noche todo el mundo deja su tablet en una canasta y se acabó. O sea, así funciona, ¿no? Porque tampoco puedes, o sea, ya ni siquiera funciona que, bueno, corta el wifi en la noche, ¿no? Porque tiene datos en el teléfono, no tiene 3G. Entonces, simplemente como una medida saludable, digamos, todo el mundo pone en la canasta y dice, chau, se acabó y todos van a dormir, ¿no? Y lo importante es que además eso se haga dentro del contexto de la pedagogía, ¿no? O sea, explicándole a los hijos que no sea una decisión represiva, todo el mundo pone las cosas acá porque se me da la gana y yo lo mando, sino para que entiendan cuál es la lógica del señorío de sí, del autogobierno, ¿no? Exacto. Sí, o sea, digamos, yo lo pongo como un ejemplo extremo, digamos, pero, digamos, yo digo, tampoco hay que tener temor de decir, no, mira, no te doy un celular ahora, te lo doy dentro de un año. ¿Me explico? O sea, yo creo que hay que manejar con mucha sabiduría o sea, ni algo que llegue a un nivel, como dices tú, represivo, o sea, donde simplemente le corto cualquier posibilidad, porque lo va a ver en la casa de un amigo, lo va a ver cuando vaya a la casa de sus primos, o sea, en algún lado lo va a ver. Entonces, tiene que ir acompañado de esto. Por eso inicié la respuesta con este tema, es decir, la formación y la preocupación por la prevención ante lo que pueda suceder. Yo creo que por ahí tienen mucho trabajo los papás, ¿no? O sea, y tienen que estar en guardia porque, digamos, las posibilidades, como digo, los canales por los cuales se está metiéndose en la pornografía son muy o sea, están en permanente renovación. De hecho, las estadísticas dicen que, o sea, casi una mitad de la pornografía se accede por computadoras, ¿no? Por PCs, por laptops, y la otra mitad por smartphones y iPads. Pero hay un nicho de 3% que se consume a través de consolas de juego, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Eso se viene ampliando. O sea, entonces, ¿qué pasa? Claro, yo digo, bueno, tienes tu hora de juego en línea, ¿no? Después de hacer las tareas del hijo, y bueno, claro, yo lo veo y está jugando, pero, digamos, de ahí puede saltar a otra cosa y yo no me entero, ¿no? Entonces,
hay que estar pendiente de qué es lo que tienen entre manos. Mira, lo hemos dicho desde distintos aspectos cuando hemos hablado de la paternidad y de la maternidad. Hoy en día ser papá y mamá es tremendamente difícil. Sí. Entonces, requiere unas responsabilidades que antes no se necesitaban, eso hay que aceptarlo. Pero me gustaría que podamos también entrar ya al tema precisamente de la recuperación, porque como te comentaba fuera de cámaras, el número de correos electrónicos que hemos recibido de personas que ya padecen de esta adicción es alto y necesitamos darles una respuesta. Así que volviendo de la pausa, en su programa Cara a Cara, nosotros vamos a hablar de la terapia con Óscar Tokumura, investigador y autor del libro La pornografía online, una nueva adicción. No se vaya, que ya volvemos. Estamos de vuelta con el Óscar Tokumura, autor e investigador de la obra La pornografía online, una nueva adicción. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en un programa anterior en la que hablamos de las características escalofriantes, de verdad, Óscar, de la pornografía, de cómo se difunde, cómo se ha difundido entre personas creyentes, cómo el hecho de la conciencia moral trabaja en contra muchas veces de la sanación o de la curación de esta adicción. Sin embargo, tú en el libro ofreces algunas alternativas e incluso has venido trabajando en herramientas concretas de sanación de esta adicción. Háblanos un poco de cuál es el punto de partida para comenzar con la sanación de la adicción a la pornografía en línea. Sí, yo creo que lo primero que vale la pena tomar en cuenta es que hay, como en todo, hay grados, hay niveles, digamos, de adicción en este tema, ¿no? Hay casos, en general, digamos, empiezo por lo más general y luego vamos a lo específico, pero en general, en todo manejo de adicción normalmente te dicen que el ABC es el punto de la toma de conciencia de la pérdida de control y por lo tanto la necesidad de ayuda. O sea, pretender salir solo es como querer salir de un pozo, digamos, jalándome el pelo, ¿no? O sea, no, necesito que alguien de fuera... Claro, jalarse el pelo para... Exacto. Claro. Entonces, lo que necesito es alguien que de fuera me ayude. Y esta apertura, o sea, es decir, este reconocimiento de la propia fragilidad puede ser o a un experto, un profesional, o a una persona experimentada que conozca el tema, o incluso a un amigo, o sea, alguien de confianza en quien se confíe, ¿no? Para empezar propiamente como punto de salida. Te hago una pequeña acotación sobre este tema del amigo, porque hablábamos fuera de cámara de también la gravedad de la adicción a la pornografía en el caso femenino, porque numéricamente son menos que los varones, pero el número es importante y existe en el caso de las mujeres con adicción a la pornografía una sensación de una anormalidad aún mayor, de una sensación de que se trata de una anomalía aún mayor y por tanto una mayor vergüenza y una mayor resistencia a dar este primer paso que tú nos dices, que es confiar en alguien, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero cuando hablamos de un amigo, estamos hablando de un amigo en los términos cristianos, un amigo calificado. Sí. Porque sería un error confiarle esto a alguien que es simplemente pues la persona con que yo más frecuento, pero que no tiene ni la madurez, ni la solidez, ni la discreción, ni la confiabilidad, ¿no? Sí, entonces, insistimos en el concepto de amigo desde el punto de vista de lo que la fe nos explica de un amigo, una persona sólida, capaz, en la que yo realmente puedo confiar como punto de inicio, ¿no? Totalmente de acuerdo y te agradezco la acotación. O sea, en términos evangélicos, es decir, en términos cristianos,
Un amigo es aquel que quiere mi bien y me lleva a Cristo. Por lo tanto, esa persona en la cual yo me confío tiene que ser alguien que esté en la misma sintonía, digamos, de mi fe y de mis expectativas cristianas. Hago una acotación sobre lo que mencionaste sobre el tema femenino del consumo de pornografía, y es que una de las investigaciones que consulté es un sitio web, o sea, porque parte de este tema que te digo que se ha difundido, el tema de la pornografía, es que ya se ha vuelto tópico académico. Es decir, hay universidades que investigan el tema y que publican, ¿no? O sea, uno de los estudios más exhaustivos que encontré es de una finlandesa que fue publicada por el MIT en prácticamente una tesis doctoral sobre la pornografía, ¿no? En todas sus variables. Uno de los más importantes institutos de tecnología del mundo, MIT, Exacto. Massachusetts Institute of Technology, o sea, uno de los grandes centros de investigación. Exacto, un respaldo importante, pero nuevamente fue algo hecho fuera de Estados Unidos, ¿no? Así es. Y en el Reino Unido hay una página que se llama Porn Research, ¿no? Que es, investigación sobre la pornografía. Y una de las cosas que hicieron fue una encuesta que se cerró en octubre del 2014. O sea, en esta encuesta intervinieron personas de todo el globo, digamos, de habla inglesa, ¿no? Porque tenía base en el Reino Unido, pero cualquiera que hablara inglés podía intervenir. Y se entrevistó gente que consumía pornografía, eran aproximadamente 5.000 personas. Entonces, te hago una descripción breve. Los frutos de esta encuesta fueron muchos, pero uno que me llamó mucho la atención fue que un cuadro en el cual ponían por edades, por cortes de edad, es decir, de 25 a 35, 35 a 45, y en esos rangos más o menos la proporción de consumo de pornografía era más o menos igual, es decir, había una cantidad X de hombres y el 70% o 60% eran mujeres, o sea, en ese rango de edad, excepto en uno, o sea, entre 18 y 25 años, el consumo en mujeres, sobrepasaba con un 50% al de hombres. Es decir, si habían 300 hombres que consumían pornografía, 450 mujeres consumían pornografía en el mismo rango de edad. O sea, no es una proyección que yo pueda hacer, decir, cuando cumplan 35, 26 van a hacer lo mismo, no. Simplemente es una foto estática, ¿no? O sea, es lo que hoy sucede. Es decir, en ese rango de edad ya hay más mujeres, ¿no? Por lo menos en esa población que fue examinada, que consumía más que los hombres. Entonces, estamos en una situación en la que se está mutando, ¿no? Y muchos hablan, porque hay investigadores que terapeutas sobre todo, que han encontrado que la mujer, que suele ser más auditiva, está comenzando a consumir también pornografía visual. Entonces, eso habla ya de un recableado, significativo que hay que considerar, ¿no? Mira, te agradezco enormemente que aportas, digamos, de hablar ahora de las terapias y de los recursos, algunos de los cuales tú estás ayudando a desarrollar, y eso me llena mucho de alegría. Menciones este tema porque existe el tabú, existe la creencia de que la pornografía es un veneno que consumen solo los varones, ¿no? Y esto no es así. Y yo te contaba fuera de cámaras el testimonio que una madre católica bloguera acogió en su página como una invitada a un hombre ficticio, digamos anónimo, pero un testimonio real de una mujer que cuenta lo enormemente desafiante que fue salir a decir soy adicta a la pornografía, porque se consideraba un ser absolutamente deleznable y único. Creía que era la única mujer en el planeta que consumía pornografía por esta creencia común de que la pornografía es una cosa de varotes, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, por eso es un tema sobre el cual hay que tener, una prevención mayor y un cuidado, y como bien tú dices, de hecho, por lo que yo he podido leer, porque también he leído casos de adicciones en mujeres, es mucho más grave,
O sea, no sé, o sea, hay una constitución que somos distintos hombres y mujeres. En las mujeres el daño es muy grave, o sea, es muy profundo y requiere de mucho más trabajo para salir adelante, ¿no? O sea, hay algo en la intimidad que se quiebra y que requiere de una curación mucho más prolongada, o sea, pero es posible. Volvamos entonces a la base de la sanación, de la curación, de la reconciliación. La persona admite que tiene este problema y recurre a una persona calificada para decirle, sale de sí misma y dice, tengo este problema. Así es. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? O sea, que la persona pida ayuda. Entonces, como ya te expliqué en algún momento, o sea, mi libro no pretende ser un libro de autoayuda, es decir, no es que se lo compren y es el manual para seguir los pasos, ¿no? Para empezar, porque no creo en los libros de autoayuda, la verdad, o sea, yo necesito ayuda de otro, o sea, no me puedo autoayudar. Pero acá, después de dar este paso de apertura, yo necesito buscar, según mis necesidades, es decir, según el grado de adicción, o sea, según qué tan profundas sean las aguas en las que yo he incursionado, tengo que buscar ayuda, incluso si es necesario, profesional o médica, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te expliqué, hay una afectación neurológica que también requiere de un manejo, porque la persona puede tener un problema de ansiedad, de compulsividad, etcétera. O sea, que requiere a veces un tratamiento psiquiátrico, es decir, médico, ¿no? En otros casos es simplemente una cuestión psicológica en la que la persona necesita ayuda y luego, en muchos casos, por eso mencioné gente experimentada, porque en muchos casos los grupos de los 12 pasos, digamos, ¿no? O sea, de la metodología de los 12 pasos funcionan. Es decir, digamos, hay muchos grupos de sexoadictos y en los casos donde no hay sexoadictos se recomienda que incluso vayan a grupos de alcohólicos anónimos porque el problema es análogo, ¿sí? Es análogo. No es exactamente igual, pero es un problema, es un espacio en el cual se puede hablar del tema y decir, bueno, este es mi problema, ¿no? Entonces, estos son las variables de posibles salidas, digamos. Siempre buscando, obviamente, cooperar con la gracia y pedir la ayuda de Dios, ¿no? O sea, sabiendo que yo necesito poner de mi parte, pero, digamos, como sabemos, el método de los 12 pasos fue creado por un sacerdote católico, ¿no? Y lo siguiente que se le pide a la persona, o lo primero, perdón, que se pide a la persona es que sea creyente o no sea, crea que existe alguna fuerza mayor que él que lo pueda sacar adelante, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa es una manera de, digamos, abrir, a creyentes y no creyentes, digamos, pero para los que somos creyentes es entender que Dios es capaz de todo y que su fuerza y su gracia en verdad no tiene límites. Entonces, ese es el punto de partida. Y eso te lo pone todos los grupos de los 12 pasos como el inicio, digamos, ¿no? Entonces, lo siguiente es comenzar a poner medios concretos para poder salir de eso. O sea, estos medios concretos son muy importantes, Óscar, y me gustaría que los enumeraras como la manera como los seres humanos cooperamos con la gracia de Dios. De acuerdo. Porque como te comentaba fuera de cámaras, muchas de las personas que me escriben con este problema son personas que se consideran cerca de Dios en el sentido que colaboran en la parroquia, van a misa los domingos, se confiesan, es decir, son personas que están en estado de gracia, tratan de estar en estado de gracia porque están constantemente cayendo en el pecado, tratan de estar en estado de gracia y sin embargo se sienten asfixiados porque dicen mi cercanía de Dios no es suficiente para resolver este problema. Claro. Pero como tú explicas bien, hay una serie de alteraciones en la psique, en el cerebro, que necesitan un trabajo y que necesitan algunos pasos específicos, ¿no? Sí. Por eso es que me parece valioso que tú hayas entrado a este tema que nos puedes mencionar ahora de los medios concretos que la persona tiene que ir poniendo, ¿no? Sí. Mira, los medios, o sea, en cuanto a los medios concretos, normalmente se distingue de lo que son las ocasiones cercanas de caída, ¿no es cierto? Y lo que se llaman disparadores. Ahora lo explico, pero, o sea,
las ocasiones cercanas son, por ejemplo, si la persona, digamos, cae cuando está sol, o sea, que se queda hasta tarde en la noche, o sea, ok, tiene que comenzar a cortar esas ocasiones. Yo sé que es difícil y que no es tan fácil al comienzo, pero justamente la ayuda tiene que apuntar a que se vaya cortando las ocasiones y que se distancie, ¿no?, la frecuencia del consumo de la pornografía. Ya, acá hay un punto de inflexión importante, y es que, o sea, según algunos terapeutas, o sea, digamos, lo que establece un piso sólido para comenzar a distanciar las caídas y comenzar a liberarse de la adicción es por lo menos 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque 10 días es lo que toma la desintoxicación neurológica de la dopamina en una persona, ¿no?, en alguien que se ha aficionado a la pornografía. Entonces, pasados esos 10 días no significa que no va a pasar, digamos, ya nunca más va a caer, sino que a partir de esos 10 días esta persona está con una mejor disposición para no volver a caer. Entonces, pero en ese proceso tiene que eliminarse las ocasiones cercanas, o sea, por ejemplo, si es en el trabajo, o sea, que trabajar con la puerta abierta, o sea, estoy hablando de cosas muy elementales y a veces son muy, muy pedestres, pero claro, que son cosas pequeñas, pero tienen que ser medidas concretas. Exacto, hay medidas que hay que tomar. Exacto. Y enlistar, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Por eso la ayuda de alguien externo es fundamental, porque bueno, pero hiciste esto, hiciste lo otro. O sea, simplemente alguien a quien yo le rinda cuentas de que si puse los medios o no, ¿no? Porque, o sea, hay puede haber una ansiedad, una búsqueda del tema, pero si yo comienzo a poner distancia y además a poner cosas saludables, en cambio, que es comenzar, por ejemplo, a salir con amigos. Mira, lo que te ponen en general como camino de restauración interior es la vida normal de cualquier persona, es decir, salir a conversar, salir a tomar un café, llamar a un amigo, tener alguna actividad outdoor, o sea, fuera de tu casa, etcétera. Es decir, llevar una vida o tener un hobby, tener un pasatiempo que te entretenga, que te apasione, etcétera, y que te distraiga de esto. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente, ¿cómo se llama? La búsqueda de la gratificación por la excitación de la pornografía funciona como una especie de automedicación. Es decir, yo me siento mal, y como me siento mal, busco sentirme bien y busco compensarlo con esta experiencia, que es fácil, accesible, todo lo que ya dijimos, ¿no? Entonces, yo lo que necesito es tener experiencias gratificantes que me ayuden a salir de esas situaciones. Y aquí entramos a lo que llamé los disparadores. O sea, ¿qué es un disparador, no? O sea, son situaciones concretas que pueden conducirme a la búsqueda de esta autogratificación, digamos, mal entendida, que es como acceder a una droga, ¿no? Y que anestesie mi malestar. Entonces, o sea, el disparador sería el detonante, situación, circunstancia, contexto, lo que sea, que es el que me dispara precisamente, valga la redundancia, sí, a hacer eso malo que, aunque me sea gratificante, es dañino, es pecaminoso, es lo que tengo que dejar de hacer. Exactamente. Pero es distinto a los medios concretos que mencioné. O sea, decir, por ejemplo, si la persona se siente aburrida, o sea, y sabe que los domingos en la tarde, o sea, se aburre, bueno, entonces tiene que cambiar, o sea, huir de esas situaciones. O situaciones de tensión excesiva, situaciones de amargura, relaciones que no le ayuden a la persona, o ambientes que generen una sensualización que te conduzca a la búsqueda de compensaciones por ahí, cosas que te recuerden. Mira, a veces son cosas tontas, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tú ves las páginas deportivas de la mayoría de los medios, siempre aparece con una imagen sensual al lado. ¿Por qué? Porque el target es hombres que ven noticias deportivas, ¿no? Entonces, hay aplicaciones que te eliminan en la publicidad y tú puedes ver noticias sin tener que... O sea, son cosas concretas que en el camino puedes ir manejando para poder salir de esas ocasiones.
Óscar, no quiero ponerte en una situación incómoda de forzar un poco tu imaginación, pero los disparadores me parece que son un tema muy importante. Has hablado, por ejemplo, cuando uno está aburrido, cuando uno está estresado. ¿Podrías dar algunos ejemplos de personas o de casos que tú has conocido, de terapistas que han compartido contigo un poco el tratamiento, para darnos ejemplo de alguno de esos disparadores para que la gente los entienda mejor y vea cómo ese disparador tiene que ser identificado y tiene que ser reemplazado o tiene que ser modificado? Claro. Por ejemplo, el sentimiento de soledad, ¿no? O sea, una persona que, digamos, le cuesta sociabilizar o simplemente tiene momentos en los que las personas más cercanas están trabajando de viaje, lo que sea. Esa persona se siente sola, ¿no? Y esa soledad genera una experiencia dolorosa, ¿no? Entonces, la manera de anestesiarse de esa soledad es ir y prender la computadora, comenzar a buscar pornografía. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? Como en toda adicción hay ritos, o sea, ¿no? O sea, hay círculos adictivos, es decir, la persona empieza con un ritual, ¿no? Cae en la actitud compulsiva, luego se siente mal y luego regresa a buscar anestesiarse con lo único que conoce, que es eso. Entonces, la importancia de dedicar estos disparadores, como te digo, es que entender que, o sea, por ejemplo, la soledad o el aburrimiento, o sea, no tengo nada que hacer y el aburrimiento me atormenta. Entonces, o sea, es real que te moleste. Entonces, lo que necesitas hacer es buscar algo alternativo que tú hayas planeado previamente. Por eso es importante, digamos, que yo tenga la ayuda de alguien que me ayude a ser previsor. O sea, claro, yo le diga, oye, mira, tengo estos problemas, cuando me siento solo, entonces con esa otra persona planificar muy bien qué vas a hacer. Exacto. Cuando vengan estas cosas, cuando te venga este momento de aburrimiento, cuando te venga este momento de soledad. Y ahí hay que planear algo que sea realista y eficaz. Exactamente. Mira, hay una cuestión que es interesante y es algo que yo he estado ayudando a desarrollar con Así Prensa justamente, y es que es una app, o sea, una aplicación, porque hay, curiosamente, y esa es una de las cosas que prueban que hay un problema de pornografía, el mercado de productos antipornográficos es grande. O sea, filtros, ¿cómo se llaman? Aplicaciones, hay muchas, ¿no? Yo no he encontrado ninguna en castellano, por eso es que me parecía importante desarrollarla, pero básicamente, ¿qué hace esta aplicación? O sea, tiene un contador de días, o sea, te dice, bueno, tú empiezas tal fecha y bueno, te plantea una meta, un objetivo, ok, 2 días sin limpio, ¿no? Luego una semana y así, o sea, y vas logrando metas, ¿no? Pero la aplicación, una de las cosas que tiene es que te hace un examen permanente. O sea, cada 6 horas, cada 8 horas te pregunta, ¿y cómo estás? Y te pone opciones. ¿Estás triste, aburrido, contento? O sea, no, entonces, si tú pones triste o aburrido, te dice, bueno, entonces te sugiere algo, ¿no? O te da una frase alentadora, inspiradora, o te dice, ok, llama a un amigo. ¿Te sirve? No, mis amigos están fuera, ocupados. Están ocupados. Entonces, bueno, y tiene varias alternativas que te va dando sugerencias de qué hacer, ¿no? Entonces, es una cuestión muy práctica y obviamente no es la salvación de todo este problema, pero es un medio concreto que puede ayudar a que la persona se examine, porque parte del asunto está en lo que tú mencionaste. O sea, uno a veces cae en estos disparadores y o sea, se desliza y no se da cuenta. Simplemente identifica que se siente mal. Óscar, quisiera entonces que repitieras para que sepan las personas que están interesadas que muy pronto vamos a tener en Así Prensa esa aplicación y la vamos a tener gratuitamente para las personas que quieran descargarla. Sí, ¿no? Sí, exacto. O sea, Dios mediante, dentro de poco vamos a tener esta aplicación que va a funcionar en Android, que es lo más difundible, y que va a ser gratuita para que la persona que lo obtenga, lo descargue, pueda digamos, personalizarlo y usarla para que le ayude a
porque esto empieza primero con un test, o sea, un cuestionario, digamos, más o menos detallado de, bueno, cuáles son las ocasiones, etcétera, y que permiten ayudar, primero, a entender, o sea, a graduar el problema. En segundo lugar, a ubicar cuáles son estos disparadores. Y en tercer lugar, ver, o sea, tú puedes elegir cada cuánto quieres que te haga el cuestionario, que te pregunte, porque de repente la persona dice, mira, mi problema son los domingos o los sábados en la tarde, entonces listo, entonces pregúntame a esta hora y a esa hora yo puedo responder y reaccionar según las sugerencias que por sentido común te va a ir dando la aplicación. La idea es que, digamos, sirva a la mayor cantidad posible de gente, ¿no? No sabemos, no tendrá todas las respuestas, pero creo que es algo que en la medida que se vaya actualizando y mejorando con el feedback de las personas que participen, la experiencia en varios aplicativos que yo conozco en inglés es positiva, es muy positiva. Y estamos esforzándonos para que también esté en iPhone, o sea, obviamente vamos a soltarla en Android, claro, pero que sepan nuestros amigos que utilizan iPhone, sí, que utilizan iPhone, que también lo vamos a tener disponibles en iPhone. Lamentablemente no tenemos planeado tenerlo disponible en el formato Windows. Las complejidades son demasiado altas y este esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo que, como explicaba Oscar, es un esfuerzo para que sea un recurso gratuito, pero un recurso gratuito que yo de todas maneras recomiendo junto con este libro de Oscar, ¿no? Este libro de Oscar ha sido publicado por la editorial española Voz de Papel. Y ustedes pueden entonces buscarlo en www.vozdepapel.com o pueden encontrarlo también en Amazon. Va a estar dispuesto en Amazon para que ustedes puedan encontrarlos ahí. Y en el último minuto que nos queda, Oscar, unas palabras de ánimo para las personas que están pasando por esta situación. Y que quieren verdaderamente salir porque saben que están llamados a una vida de fe, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, mira, de hecho, es uno de esos problemas que generan mucha vergüenza y mucho desaliento porque, ¿no?, golpea muy duro, pero creo que hay que entender que es algo de lo cual sí se puede salir, o sea, si hay salida, no hay nada que con la ayuda de Dios no se puede hacer. Y, digamos, yo de lo que he leído, de las cosas que he ido investigando, sí hay experiencias de un montón de gente que ha logrado salir, porque en algunos casos, así como es tan fácil caer, o sea, cortando cosas sencillas, también a veces es más sencillo salir de lo que uno piensa. Siempre los problemas cuando uno lo envuelve, uno ve todo oscuro, digamos, ¿no? Pero en este caso hay que entender que sí hay, o sea, posibilidades de encontrar salida y de dar, en la medida que yo lo ponga a la luz. Oscar, muchísimas gracias por esto, muchísimas gracias por el libro, muchísimas gracias por la investigación, por el esfuerzo con la aplicación que, como saben, muy pronto vamos a tener en Así Prensa y lo anunciaremos, por supuesto, tan pronto esté listo en Así Prensa. Quiero agradecerles una vez más habernos acompañado. No dejen de escribirnos a caraacara@ewtn.com. Yo los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial. Desde aquí, desde Orange County, en California, soy Alejandro Bermúdez. Me despido de ustedes hasta la próxima edición de Cara a Cara. El Señor los bendiga.